en nuestra vida diaria. Yo creo que todas las ciencias se sustentan básicamente o se basan, se sostienen básicamente de lo que el hombre vive en su contexto. La estadística, entonces, es para la toma de decisiones. Está presente en todas las gamas de las ciencias que nosotros eh, podemos, si queremos estudiar cualquiera de las ciencias, la estadística está presente. Porque precisamente se trata de la recopilación de datos para su análisis y luego tomar decisiones. Y están las ciencias duras, están las ciencias sociales. O sea que si nosotros queremos huir de acá para no ver estadística, la vamos a ver sí o sí. Así que les va a ser una herramienta útil, incluso para leer las noticias, o si nosotros por ahí queremos ingresar a internet. Fíjense que el marketing digital es una de las herramientas primordiales que tiene son las estadísticas. A ver cómo. A ver si compartes la. Ahí. Ahí está cargando el material.
cómo tarda. El otro día a la mañana no tuve tanto problema con... Se ve que es muy pesado el material. A ver si quiere bajar acá con esto. Ya probé de las dos formas. ¿Qué dice a ustedes qué qué ven? Cargando, claro. Pero no... Fui por el lado de documentos y no quiere cargar. Se ve que es sumamente pesado el material. Porque tiene muchos gráficos y muchas cosas. Ah, dice, está compartiendo la pantalla. Bien, ahora sí. Están viendo la presentación, ¿no es cierto? Bien, perfecto. Bueno, vamos a dar inicio. Acuérdense que yo siempre hago portadas con algún significado. Bueno, acá están los gráficos que van a ser nuestra herramienta también para la observación. Cuando nosotros quisiéramos realizar algún informe, también son sumamente importantes los gráficos. Bueno, en esta, acuérdense que yo siempre les proporciono las presentaciones. Tenemos dos textos que nos van a acompañar. Uno es de Anderson, son 3 autores, y otro es un libro que es bien específico de estadística aplicada a los negocios. Está bastante interesante. Ay, no se ve nada ahora. Igual, acuérdense que esto es paciencia. Bueno, ahí sí se ve. Dese de vuelta. Bien, bien. Entonces, tenemos dos libros, uno es de Anderson y otro es un libro, también no es de Anderson, sino que es de otros autores y es un libro bien específico sobre estadística aplicada a los negocios. Acuérdense que nosotros trabajamos
bastante con la bibliografía, de ahí vamos a obtener los ejercicios, nada más que nosotros los vamos a ir realizando en un Excel. ¿Está? Entonces, yo les voy a mandar el link y tienen que, de ahora en más, esos dos textos tienen que ser sus compañeros de ruta. Yo voy a armar unas hojitas de ruta y cómo vamos a ir trabajando para que ustedes tengan una guía de trabajo. ¿Sí? Ya ahora, este segundo cuatrimestre, ya estamos como más preparados. Parece que cuando, a ver si yo pongo completa la presentación, parece que ahí viene el problema. Ustedes me cuentan qué es lo que ven. A ver. Yo pongo completa, no se preocupen, volvemos. ¿Ahí ven? Mándenme un WhatsApp. Ah, ahí está el problema. Perfecto. Ya sé cuál es el problema. Súper. ¿Y ahí se ve? Yo vuelvo al aula. Ah, ahí está el tema. Cuando pongo en presentación completa, ahí viene el problema. Pero ya estamos amigos de esto. Bien. Vamos a trabajar como a él le gusta. Bien, ahí veo que se está compartiendo. Perfecto. Entonces, ¿para qué sirve la estadística en el marketing? Esa es la pregunta. La estadística es una ciencia mediante la cual se puede tomar decisiones para optimizar estrategias basadas en una recolección, análisis e interpretación de datos. Entonces, ¿para qué son las estadísticas en el marketing? Ya habíamos dicho en un principio, es para tomar decisiones. Y así nosotros logramos optimizar la estrategia. Entonces, yo tomé una frase de uno de los libros, precisamente el del primer texto que vamos a tomar como base, que es el de Anderson. Tiene 3 autores, Anderson, Sweezy y Williams. Es estadística para la administración y economía. Y esto que yo tomé corresponde a la página 4. Y dice, el marketing a través, ¿cómo nosotros podemos observar la utilidad del marketing o cómo podemos obtener datos para la toma de decisiones? Uno de los ejemplos que toma ese libro es, cuando se utiliza escáneres electrónicos en las cajas de los comercios minoristas, recogen datos para diversas aplicaciones en la investigación de mercado, por ejemplo. Proveedores como datos, bueno, ahí da el nombre de unas empresas, o sea, de Estados Unidos, porque precisamente estos 3 autores son de Estados Unidos. Y bueno, dice Nielsen e Información Research. Bueno, nosotros van a hacer, fíjense, cuando tenemos los escáner en los supermercados, tenemos los controladores fiscales también que pueden servir también para la recopilación de datos. Los resúmenes estadísticos o los fabricantes, por ejemplo, se pueden tomar quienes gastan cientos de miles de pesos, nosotros no vamos a tomar dólares, por producto para obtener este tipo de datos. O sea, hay gente. Fíjense que en este libro nos dice que hay gente que compra los datos de esos escáneres,
de los supermercados, o sea, los grandes empresarios, para marcar las estrategias dentro del mercado. Los administradores de marcas revisan las estadísticas que están en esos escáneres y las propias actividades promocionales para analizar la relación entre una actividad promocional, o sea, la promoción que ellos realizaron, y las ventas. ¿Cómo fueron la promoción? ¿Cómo les fue? Si fue exitosa o no esa promoción a través de las ventas. Estos análisis suelen resultar útil para establecer futuras estrategias de marketing para diversos productos. Entonces, fíjense que ustedes en investigación de mercado, en psicología, por ejemplo, del consumidor, en todas esas asignaturas, ustedes van a tener como base el análisis de datos. ¿Y quién proporciona el análisis de datos? La estadística, precisamente. Entonces, yo tengo acá un esquemita. Vamos a tener cómo es el proceso o las etapas de un estudio estadístico. Entonces, nosotros vamos a tener un área de interés. Yo generalmente, acá es como más general, pero nosotros generalmente decimos, bueno, tenemos una problemática, vamos a realizar un estudio. Entonces, para realizar ese estudio vamos a obtener datos y tenemos los temas de investigación. O sea, para hacer una investigación, ustedes van a tener antecedentes previos, los objetivos a los cuales quieren llegar, y van a tener las preguntas de investigación, posibles hipótesis, la unidad de análisis. Esa unidad de análisis a nosotros nos va a acompañar, y acá tenemos los dos conceptos básicos que vamos a ver hoy, que es población y variables. Entonces, una vez que nosotros realizamos estos pasitos, vamos a obtener los datos, organizar. Una vez que obtenemos los datos, nuestra tarea va a ser organizar y resumir esos datos, y vamos a estar en lo que nosotros denominamos estadística descriptiva. ¿Sí? Fíjense la palabra estadística descriptiva, es la que me describe, porque nosotros ahí vamos a hacer la recopilación, el ordenamiento, el resumen y la presentación de datos. ¿Sí? Una vez que realizamos la estadística descriptiva, vamos a hacer la interpretación. Pero previamente, para obtener estos datos, nosotros vamos a ver dos conceptos: población o muestra. Nosotros, una vez que determinamos la problemática, vamos a determinar la población de datos, de dónde vamos a obtener esos datos, y si es posible vamos a trabajar con toda la población, pero muchas veces no es posible tomar toda la población de datos, entonces se toma un subconjunto de esa población que se denomina muestra. Si se toma el total de la población, nosotros vamos a tener mayor exactitud, pero como les dije, no es muchas veces, y en la mayoría de los casos no es posible tomar la totalidad de datos, el total de población. Bueno, una vez que se realiza la estadística descriptiva, nosotros vamos a realizar inferencia estadística, y esa inferencia estadística nos sirve para obtener conclusiones, ¿sí? Y tomamos decisiones. Pero para realizar inferencia estadística nosotros necesitamos de las probabilidades, porque las probabilidades son las que me van a cargar de incertidumbre a mis datos estadísticos. Bueno, y de ahí emitimos la información. Hice un resumen
Y este cuadrito así tan pequeño como lo ven, es el que me resume todo lo que por los temas por los cuales va a estar conformado nuestro programa. Entonces, previamente ese dato, vamos a dar inicio a la estadística descriptiva. La estadística descriptiva nos va a ir proporcionando algunas medidas que nosotros denominamos medidas de análisis. Son dos, las de tendencia central y la de dispersión. Y pasamos por probabilidades, realizamos inferencia, y la inferencia se hace sobre la población, ¿sí? Bueno. Y ahí ya tenemos todo el programa. Entonces, ¿cómo podemos tener una definición de estadística? El campo de la estadística comprende la recolección, entonces el ordenamiento, presentación y resumen de datos, para posteriormente efectuar el análisis, extraer conclusiones y tomar sobre esta base decisiones. Las primeras 4 acciones indicadas en la definición anterior conforman lo que usualmente se conoce como estadística descriptiva, mientras las 3 últimas forman parte de la inferencia estadística. Entonces, tenemos la estadística descriptiva. La estadística descriptiva se encarga de recopilar, ordenar, presentar y resumir datos. Y la inferencia estadística, estimar y decidir. Entonces, ¿cuáles son los conceptos básicos que nosotros tenemos que tener presentes? Uno de los conceptos básicos es el de población y el de muestra. La población es el conjunto de elementos finitos o infinitos que responde a una característica determinada. ¿Por qué me habla de finitos o infinitos? ¿Qué quiero decir con esto? A veces nosotros podemos obtener un conjunto de elementos finitos, por ejemplo, la cantidad de containers que ingresan en un día en un puerto. Entonces, yo sé, ahí el conjunto de elementos es finito, porque yo sé que vamos a suponer que entran 1500 containers en 24 horas. ¿Está? E infinito cuando no tiene un número acotado, digamos, es infinito el número. Por ejemplo, la cantidad de bacterias que contiene el agua del río Paraná. Entonces, ahí es imposible, digamos, tomar elementos finitos. Es una población infinita. La muestra es un subconjunto de elementos pertenecientes a una población. Obviamente que los elementos que conforman esta muestra van a tener las mismas características que los elementos de la población. Se utiliza para realizar estudios e investigaciones referidas a esa población, pero acá se debe a dos cuestiones, que lo vamos a realizar en menor tiempo y en un costo menor. O sea, obviamente que no vamos a tener exactitud. Que esa muestra, fíjense, y eso tomen nota porque no está en la presentación, pero tomen nota porque es muy importante. La muestra, o el muestreo, como nosotros denominamos en estadística, es el primer trabajo estadístico y es el más importante. ¿Por qué? Porque
La muestra en un primer momento, o sea, en primer lugar, mejor dicho, tiene que ser lo suficientemente representativa de la población para que sea confiable. Entonces, la representatividad de la muestra nos lleva de la mano a la confiabilidad. Si la muestra no es lo suficientemente representativa de la población, no va a ser confiable. Entonces, cuando yo les digo cuál es el trabajo estadístico más importante, es la muestra. ¿Por qué? Si el muestreo está mal realizado, vamos a tomar malas decisiones. ¿Está? Existen, el muestreo creo que es uno de los trabajos más difíciles. Generalmente nosotros lo vemos en un flash acá, pero toma un año y mucho más. Hay especializaciones en muestreo, porque precisamente es el trabajo que mejor tiene que estar realizado. Por ahí puede realizarse un trabajo estadístico fantástico, los cálculos están bien realizados, los gráficos espectaculares, o sea, todo puede estar muy bien realizado, pero las conclusiones a las que se llegó no son las acertadas, porque el muestreo estuvo mal realizado. Por ahí cuando nosotros observamos las tendencias, por ejemplo en los votos, en la parte política, dice fulano de tal tiene una tendencia con una probabilidad de tanto de ganar en tal partido. Pero muchas veces, bueno, en primer lugar porque el voto es algo subjetivo y bueno, influyen muchas cosas. Pero muchas veces el muestreo no está bien realizado, o sea, se realiza y por ahí esa tendencia utiliza otras variables que no está dentro del trabajo estadístico bien realizado. Bueno, entonces va a estar el universo, dentro de ese universo vamos a tener la población, nosotros vamos a simbolizar con N mayúscula la población, y de esa población nosotros vamos a obtener un subconjunto que es la muestra y vamos a simbolizar con la letra N chiquita. ¿Sí? Los ejemplos. Vamos a tomar un ejemplo de población. Vamos a suponer que la problemática es el ingreso de los turistas extranjeros, más precisamente europeos, en la ciudad de Bariloche. Entonces, vamos a tomar el total de turistas que ingresaron a Bariloche en el año 2018, esa va a ser la población. Nuestro objeto de estudio va a ser los turistas europeos que ingresaron a Bariloche en el 2018. La muestra, que no sé el número total, tendría que saber el total de turistas que ingresaron en el 2018. Yo tomé totalmente al azar, no hice un análisis concienzudo, pero para saber si esta muestra es lo suficientemente representativa, tendría que tomar el total de turistas europeos que ingresaron en el 2018. Yo tomé una muestra de 100 turistas europeos que ingresaron en el mes de julio del 2018. Entonces, yo tendría, esa muestra podría tomar el total de turistas, o sea, tendría que tomar el total de turistas durante los 12 meses. Bueno, la unidad de análisis va a ser turista extranjero y la variable es el país de procedencia, puede ser la edad, cantidad de visitas. Acá hay un error.
Entonces, ¿qué variables podemos tomar? Fíjense que de este muestreo podemos tener varias variables. El país de procedencia, sí que es una, ahora vamos a ver el concepto de variable. Cuando tomamos el país de procedencia es una variable cualitativa, ya les voy anticipando. Edad es una variable cuantitativa y cantidad de visita que realizó esa persona. Ahora vamos a ver otros ejemplos. Yo generalmente doy el ejemplo y el otro día, cuando nosotros vamos al médico, ese ejemplo lo tomé un día así, y el otro día lo tomó yo justo encontré un video para realizar un trabajo estadístico y justo hacía referencia a un ejemplo un poco similar al mío. Cuando uno está enfermo va al médico, o sea, la problemática es, o sea, un síntoma que nosotros tenemos puede ser fiebre, ¿sí? Nosotros vamos al médico y ¿qué es lo primero que nos da? Un análisis, una orden para ir a extraernos sangre para realizarse un análisis. Fíjense que el bioquímico no nos extrae toda la sangre. La población que es en nuestro cuerpo extrae la sangre y es una muestra de la población de sangre que tenemos en nuestro cuerpo, saca una muestra. Cuando nos entrega el papelito del bioquímico, tenemos el resumen, ¿sí?, de todas las medidas. Fíjense que generalmente entre tanto y tanto valor son los parámetros que nosotros tenemos de glóbulos rojos, hematocrito y todo lo que puede tener un análisis, ¿no? Entonces llevamos al médico ese papelito, el médico lo lee e infiere sobre nuestro estado. Y dice, usted está sufriendo o padeciendo tal cual cosa, y toma la decisión y nos da los medicamentos. Sí, o sea, o nos manda a realizar otros estudios acompañando ese estudio de sangre, ¿no? Pero puede ir acompañado con otro. Pero si no es necesario, va a inferir sobre nuestro cuerpo y va a decir, bueno, toma una decisión de darnos un medicamento o un tratamiento. Esto es lo mismo. Tenemos una problemática, ustedes quieren analizar en el mercado algo, van a tomar una muestra o la población total, si en caso de que así sea por ejemplo, si una población finita y por ahí pueden realizar el muestreo con no el muestreo, el estudio con toda la población, bienvenido sea. Pero si no es así, se toma la muestra. Hacen un diagnóstico y toman la decisión. Bien. Vamos a ver, ¿qué otros conceptos tenemos? Una vez que ya determinamos la problemática, fíjense que hablamos de unidad de análisis y vamos a tener una variable bajo estudio. La variable bajo estudio, o sea, la definición general de variable es que una característica de interés de los miembros de una población que toma distintos valores. Yo pondría en lugar de miembros observaciones de una población o elementos de una población, porque miembros es como que se está refiriendo a personas y no solo vamos a tener variables referidas a personas, sino que pueden ser distintas características de la población. Dentro de la clasificación principal de variables,
o una de las clasificaciones, es en cualitativas y cuantitativas. Y acá viene lo importante. Cualitativa, y esto tomen nota, están referidas a los atributos y cualidades. O sea, atributos, cualidades. Colores, por ejemplo, puede ser religión, país de procedencia, como en nuestro ejemplo. Puede ser cuando emitimos, por ejemplo, cuando nos hacen una encuesta y nos dice qué le parece a usted, cómo es el producto, muy bueno, bueno, regular, malo. También está referida al sexo de las personas, por ejemplo, hombre, mujer. Entonces, cuando yo hablo de cualitativa, me estoy refiriendo a atributos, cualidad. ¿Está? Es sumamente importante. Generalmente cuando nosotros hablamos de estadística, generalmente lo primero que se nos viene a la cabeza es que se refiere a números, a la parte numérica. No es así. Está muy acompañada también de lo cualitativo y ustedes fundamentalmente en la parte de comercialización o marketing van a utilizar mucho variables de este tipo, las variables cualitativas, porque generalmente cuando hacen las encuestas o los estudios están referidas en una primera etapa a las variables cualitativas. Son sumamente útiles e interesantes las variables cualitativas. Cuando nos referimos a las variables cuantitativas, estas están referidas a los valores numéricos, son las numéricas, y dice que sus valores corresponden a números reales, ¿sí? Se dividen se clasifican, en discretas y en continuas. Cuando nosotros hablamos de variables discretas, están referidas al proceso de conteo. 1, 2, 3, o sea, no son divisibles. Entonces, cuando en un intervalo, o sea, entre dos valores, solo puede tomar valores puntuales. Y cuando nos referimos a las variables continuas, toman valores infinitos, o sea, infinitos valores dentro de ese intervalo de números reales. Pero cuando yo hablo de continuas, generalmente digo, están asociadas a un proceso de medición. Longitud, tiempo, temperatura. Cuando nosotros hablamos de un proceso de medición, están referidos a las variables continuas. Discreta, ¿qué ejemplo podemos dar de discreta? Por ejemplo, número de botellas de gaseosas. Entonces, no puedo decir 2 botellas y un cuarto. O sea, no puedo partir una botella por la mitad. O 4 cajas de leche. No puedo decir 4 cajas y un cuarto de caja. ¿Sí? Son números, o estoy haciendo un conteo y se trata de variables discretas. Cosa diferente si yo hablo de la cantidad del contenido dentro de la caja de leche. Si digo hay 3 litros y un cuarto, me estoy refiriendo a variables continuas. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Todo bien? ¿Me van comprendiendo? Ya ahora vamos a hacer un Excel y vamos a ir
¿Algún ejemplo que les gusta a ustedes que tomemos? ¿Dudas hasta acá, chicos? Las variables continuas generalmente están asociadas al proceso de medición, Nadia. Cuando vos hablas de unidades monetarias, no podés decir 1,50 pesos. O sea, dentro de un intervalo podés tomar cualquier valor. O, por ejemplo, cuando hablas de longitud, tenés metros, centímetros, o sea, podés decir 2 metros, 2 centímetros, milímetros y bueno, o tiempo. Y no voy a hablar cómo se pueden utilizar estas variables para no confundirlo, pero cuando hablamos de un proceso de medición, ustedes automáticamente ubíquense, estamos en continuo. La cantidad de horas de un vuelo de avión. Entonces, cuando decimos la cantidad de horas de un vuelo, también ahí es continuo. La cantidad de combustible que utiliza un avión también es continuo. Exactamente. Así es, Nadia. Los elementos de estadística inferencial, yo generalmente los elementos de estadística inferencial le digo las 3 T. Teoría de las muestras, teoría de la estimación y teoría de la decisión. Que fíjate que en el cuadrito vamos a volver. Yo voy a tomar este cuadrito, a ver. Ahí está. Bien. Fíjate que en este cuadrito nos dice estimar y decidir, pero nos faltaría dentro acá un componente más, que es la teoría de las muestras, porque la teoría de las muestras sería muestreo, estimación y decisión, ¿no? Porque la teoría de las muestras me da la llave o la luz verde, me da todas las herramientas para hacer teoría de la estimación y teoría de la decisión, para luego inferir dentro, o sea, sobre la población y tomar una decisión. Bueno, la teoría de la decisión viene a ser el broche de oro y vengo a sí, plantear determinadas hipótesis y corroborar si lo que yo realicé está bien realizado en todo el trabajo estadístico. Fíjate que dice, en la definición dice, para posteriormente efectuar análisis, estos análisis se hacen a través de las medidas que yo les había hablado, extraer conclusiones y tomar sobre esa base decisiones. Extraer conclusiones y tomar decisiones sería. ¿Está, Alberto? ¿Te quedó claro? Te cuesta un poquito, ¿no es cierto? Matemática también te costó un poquito. O habías llegado, no sé qué había pasado con vos, algo había pasado, Esteban. No sé cómo te dicen, Esteban. Pero sé que tuviste dificultades.
Ahí está. Ahora sí me acuerdo. Perfecto. Ahora sí. Estoy viejita, pero la memoria no perdí, todavía estoy ahí. Bueno, sigamos. Si bien ahora vamos a dar un pantallazo de todos los conceptos, pero después vamos a volver a retomar porque son muy importantes y a lo largo del desarrollo de todo volvemos a retomar todos los conceptos. Bueno, la clasificación de las variables es sumamente importante, así que eso a full. Bueno, vamos a hacer un repaso y porque acá vamos a incluir nuevos conceptos. Las variables dijimos que se dividen en cualitativas, que son atributos, y cuantitativas, que son las numéricas, y se dividen en discretas y contiguas. Las cualitativas tienen como escala de medición, y escuchen bien, escala de medición, se dividen en nominal, de acuerdo a su escala de medición, se van a clasificar en nominal y ordinal. Y acá quiero que presten especial atención porque cuando ubíquense en la palabra, esto es castellano, siempre digo lo mismo, uno por ahí es como que se encierra y dice todo es todo técnico, no, estamos hablando en castellano. Entonces cuando yo digo nominal se refiere a la nómina de algo. Si yo digo marcas de automóviles vendidos en Argentina o marcas más vendidas en Argentina, vamos a tener una nómina de marcas, ¿sí? Vamos a poner Nissan, Peugeot, Chevrolet, Ford, Volkswagen, bueno, Hyundai, ¿qué más? No me voy a acordar qué automóviles hay más. Bueno, entonces eso va a quedar para tarea. Entonces van a tomar una nómina de las marcas de automóviles más vendidos que generalmente salen en una listita de los automóviles más vendidos en Argentina. ¿Sí? Por ejemplo, Fiat, Volkswagen o los más económicos. Citroën también está. No me voy a acordar, ahora vamos a hacer una listita en un Excel. Cuando nos referimos al ordinal, o sea, cuando se refieren a una escala de medición ordinal, es cuando tienen una jerarquización, un orden. ¿Está? Cuando nosotros realizamos una encuesta y le damos una categorización, por ejemplo, o una jerarquía, como yo les había dado el ejemplo, muy bueno, bueno, regular, malo, estamos en ordinal, ¿sí? Tiene una escala de medición ordinal. Cuando acá se vuelve más complejo, cuando estamos en las cuantitativas, la escala de medición, y ustedes van a googlear y van a buscar, por favor. Acá está permitido. Tenemos las de intervalo y de razón. Y acá la diferencia
es el concepto que se le da al cero. Cuando estamos hablando, bueno, me van a buscar, cuando hablamos de la no existencia de algo, estamos en la cero, por ejemplo. Yo tengo 0 alumnos o 0 asistencia. Entonces, ahí me indica el ausentismo de algo. Y entonces yo estoy hablando de razón. Cuando el 0 es un valor más dentro del grupo de valores, generalmente me está indicando, por ejemplo, 0 grados de temperatura. Bajo 0 tengo y puede ser más de 0 grados. Entonces, el 0 está dentro del conjunto de valores y no me está indicando la ausencia de algo. ¿Se dan cuenta? Entonces, de intervalo. Eso vamos a dejar entre comillas y vamos a ir viendo, ahora vamos a ir viendo la bibliografía. Siempre digo que en estas horas nosotros tenemos que capitalizar nuestro tiempo. Esto lo vamos a volver a ver porque vamos a ir viendo varios ejemplos. Yo tomé precisamente un ejemplo. Me faltó hacer una aclaración acá y me faltó algo en el cuadro que después estuve pensando, que generalmente es muy importante, que son los gráficos. Generalmente cuando nosotros realizamos gráficos, y ahora fíjense que en el marketing es sumamente importante la parte gráfica y las presentaciones, y ahora más aún se va profundizando más a ese tema. ¿Por qué? Porque fíjense que con toda la parte de marketing digital y todo eso, si ustedes tienen que tener una página web, por ejemplo, es sumamente importante la parte gráfica, más en estadística. Generalmente cuando vamos a comenzar por lo más elemental, ¿no? Cuando hablo de variable cualitativa, generalmente nosotros hacemos un gráfico, el más sencillito es el gráfico de torta o el gráfico de barras. Y cuando nos hacemos un análisis dentro de las cuantitativas, generalmente yo les diría, y hagan un gráfico de barras, y no se van a perder. ¿Sí? Entonces, solo por ahí, para las variables cualitativas, gráfico de torta. Solo para las cualitativas. Gráfico de torta y gráfico de barras. Y dentro de las cuantitativas tenemos gráfico de barras y hay otros gráficos que después vamos a ver, ¿sí? También se usan mucho los pictogramas. Anoche justamente entré en la clasificación de las empresas que intervienen en la bolsa. Estaban unos gráficos espectaculares que generalmente esos gráficos se llaman pictogramas. Iba haciendo la representación y dentro, o sea, con dibujitos, y dentro de cada una iba el porcentaje o la proporción de participación de cada una de estas empresas dentro de la bolsa. Espectacular el gráfico, y es importante saber la lectura de eso. Bueno, y eso nos lleva al mundo de la estadística. Fíjense que todo ese tipo de cosas, como el mundo está regido hoy por la estadística. Y había un autor que decía, no me acuerdo en este momento, quien decía, un inglés, allá por el año 1800, decía que la estadística en algún momento iba a ser tan necesaria como aprender a leer. Y es cierto. Fíjense como la predicción de él. Bueno, acá yo tomé, ¿se acuerdan que a mí me encanta tomar
de lo real. Justo lo que estuvimos hablando, acá tenemos, estos son reales, datos reales. ¿Logran ver ahí, chicos? Bien. Estos son datos más que reales, son fresquitos, digamos. Está hasta el 2019. Creo que ahora hubo un incremento en el 2020, están las estadísticas del 2020 después. Y fíjense, acá tienen una unidad de medida que es el promedio. Bien. Fíjense que tenemos acá las marcas y el ranking que tienen cada uno de marcas. Bueno, acá son números y lo que yo quería presentarles acá es lo siguiente. Tenemos dos tipos de, fíjense que acá hay un gráfico de barras. Yo después les voy a demostrar que si bien esto ustedes me van a decir, si yo tomo este listadito así de marcas, ¿sí? ¿Qué tipo de variable es para ustedes? Si yo tomo el listado así, sin ninguna jerarquización. Las marcas solitas. Es una nómina. Perfecto, Nani. Porque tenemos solo la nómina de marca, pero si después le damos una jerarquización de acuerdo al que tiene mayor rating, ahí ya tenemos una ordinal. Entonces, nosotros sí ponemos un orden de mérito a esto, le damos una jerarquización de acuerdo a la que tiene mayor, menor o un término medio de rating. Entonces, ahí estamos en una jerarquización, o primera, segunda, tercera, cuarta, o sea, le damos un orden. Estamos en un ordinal. Acá no hay un orden, si bien clarito se nota, la pusieron primero en rating a Volkswagen, pero no dice primera, segunda, tercera. Después en el informe sí se puede utilizar una jerarquización de ranking de las marcas. Bueno, acá está, fíjense cómo hay un gráfico para hacer comparación del ranking en los distintos años, o sea, toma periodos de 5 años más o menos. Fíjense que tenemos el 2010 al 2015 y al 2019, y este es el patentamiento por año. Fíjense que acá en el 2000 habrá sido 2016, 17, 2017. Disminuyó un poquito, después fue disminuyendo, o sea, fíjense que en un periodo, en el 2014, 15, 2014, 2016, como se incrementó. Y fueron todas las promociones que tuvo la industria automovilística, que tuvo sus idas y vueltas, digamos. Se implementó distintas políticas como para que no se haga el cierre de la industria. Muchas promociones de ventas y todo eso. También tienen que ubicarse en el contexto macroeconómico
que estuvimos viviendo en ese periodo. Ustedes tranquilamente pueden hacer ese análisis también acá, ¿eh? Bueno, ¿cómo se sienten? ¿Comprenden hasta acá? Ahora vamos a hacer un gráfico, vamos a entrar en el Excel y ustedes me van a ir diciendo algunos ejemplos. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? Se va a producir un silencio. ¿Alguna duda? Vamos al Excel ahora. Y esto yo después, ¿cómo es? Les voy a enviar. Ahora vamos a hacer una investigación y un análisis de la bibliografía, eso que a mí me encanta. Los voy a ubicar en las páginas, ¿les parece bien? Entonces ustedes ya van conociendo de dónde van a estudiar, todas las herramientas que van a tener. Siempre tengan preparado un Excel. Cuando van a ingresar a la clase, compartan pantalla, por ahí si pueden. Bueno, los que no pueden, aunque más no sea, anoten los pasitos, me avisan con antelación. Los que tienen dificultad pueden bajar de la facultad el paquete, digamos, que tienen ustedes ahí disponible, el Office, y instalarlo en su compu actualizado. Entonces, por ahí yo sé que algunas compus son viejitas y muchos tuvieron dificultad el primer cuatrimestre, pero ante cualquier dificultad me avisa con tiempo, todo se soluciona. Ya, vamos a compartir saco esta presentación, les voy a mostrar algo, después vamos a hablar de otro. Quiero mostrarles el material. Bien. Los que recién me conocen, todo bien. Mis alumnos tuvieron el primer cuatrimestre, ya me van entendiendo, pero por ahí la gente nueva me cuesta comprenderme. Pero, Jerónimo, ¿cómo andás? Y la profe anda ahí como auto viejo. Estuve en cama ayer todo el día, pero acá dando clases. Voy a estar bien. Gracias. Bueno, vamos a compartir un Excel y después compartimos el material. A ver si
Ahí sí logran ver el Excel, ¿no? ¿No? Ahí se ponen loquitos. ¿Logran ver algo ahí o no? Yo no estoy viendo nada acá en Acrobat. Dejo de compartir, le pongo de vuelta. Está loquito. Bueno, voy de vuelta. Paciencia. Acá hay que hacer un nombre. Ahí está. Bien. Entonces, fíjense, esos datos se pierde, parece. No, no quiere compartir. Ok. No quiere compartir el Excel. Bueno, vamos con... Vamos a ver por otro lado. Bueno, cualquier cosa, vamos a tener que... Les mando después un link y vamos a tener que ingresar en un Google Meet para hacer el Excel, porque ahora voy a mostrarles los documentos de los libros. Si no me deja compartir el Excel, voy a intentar una vez más. No soy mujer de que se deja vencer fácil, pero voy a ir cerrando cosas, entonces posiblemente se aliviane. Y encima es un solo, lo hice lo más liviano posible. Ahí sí. Bien. Fíjense que esos datos, no. ¿Por qué no comparte? Bueno, tendría...
Bueno, ahí dejé de compartir. Me venció, pero bueno, vamos a tener que, voy a solicitar para que aunque sea media hora, y después si quieren les paso la grabación y hacer un Google Meet después para trabajar con ese, ¿me parece? Porque que no puedo compartir, voy a poner los motivos, tal queda grabado eso, de por qué no voy a hacer éxito en esta herramienta o en esta plataforma. No sé si soy yo en la plataforma. Bueno, vamos a compartir el material para ir leyendo. Entonces, en el momento de acceder al Excel, los primeros pasitos del Excel van a ser gráficos, clasificación de variables y un trabajito fácil. Lo importante es ir amigándose nuevamente con el Excel. Muchos tienen buen manejo. Es importante que ustedes realicen los trabajos en Excel y no lo realice otra persona. ¿Por qué? Porque el día de mañana les va a servir, chicos. Así que, en lo posible, traten de ustedes domar al Excel. Bueno. Ese sí logran verlo. Ese es el libro, es parte del material. ¿Por qué no deja compartir? No compartir el documento. Este sí está cargando. Bien. Vamos a tomar unos ejemplos de ahí y de ahí vamos a trabajar con el Excel la clase que viene. Ustedes me dicen después si quieren por ahí entre las 2 horas estas que tenemos, quieren hacer un break para el baño, para tomar, calentar el agua para su mate o lo que sea, ¿está? Pero hoy fue bastante tranquila la clase. Ahí está convirtiendo. Acá hay que tomar un tranquilo.
está cargando, obviamente, es un material sumamente pesado. Y esta es una herramienta, se nota que es muy vieja. Tiene muchas virtudes, pero como también tiene virtudes y al ser muy antigua, sé que tiene peor que la profesora. Bueno, cualquier cosa le vamos a dejar que cargue, así queda para la clase que viene esto y nosotros nos vamos para un Google Meet. Así terminamos nuestra clase con Google Meet. Ya voy preparando el Google Meet. Les paso cualquier cosa, el enlace acá nomás porque con el carro vamos a terminar a las 24 horas. Con un Google. Bien. Bueno, acá cargó. Bien, ahora sí se puede compartir. Justo estaba por abrir un Google Meet, ya lo abro para terminar con el eco. Bueno, este es el material, uno de los materiales. Este es el de Anderson. Está bastante bueno el material. Es estadística. Me deja compartir. Es de Anderson, Sweezy. Son 3 autores, siempre me olvido de Thomas William. Bueno, tiene las definiciones, es un libro bastante gordo. En a diferencia del libro de instrumentos cuantitativos, creo que lo vamos a usar completamente. Fíjense que en el capítulo 22 está lo de encuestas. A ver, puedo utilizar algún punto. Bueno. Vamos a ir viendo. Lo importante es que tiene bastantes ejercicios.
acá da una introducción del libro, bueno, eso. Pero acá justamente habla de los elementos, variables, observaciones, y es lo que yo precisamente tomé, la bolsa de valores, por ejemplo, y tomé el listado de empresas, digamos que argentinas que están en la bolsa para poder trabajar. Está bastante interesante. Acá tenemos la escala de medición y la escala nominal y ordinal no tenemos problema. Vamos a la escala de intervalos que no tengo vergüenza. Y cuando me cuesta algo tampoco, porque creo que todos estamos para aprender. Bueno, una escala de medición de una variable es una escala de intervalos si los datos tienen la característica de los datos ordinales y el intervalo entre valores se expresa en términos de una unidad de medición fija. Deja leer. Acá tengo el puntito. Bien. Vamos a ver el puntito este que... Las características de los datos finales, intervalos, términos. Eso ya quedó claro. Los datos de intervalos son siempre numéricos. Las calificaciones en una prueba de aptitudes escolares son un ejemplo de datos de intervalo. Por ejemplo, las calificaciones obtenidas por 3 alumnos en prueba matemáticas, 620, bueno. Toma como ejemplo la diferencia entre las calificaciones. Bueno, las de razón, después vamos a volver con esto. Tienen todas las propiedades de los datos de intervalo y la proporción entre dos valores tienen significados. Variables como distancia, altura, peso, tiempo, usan la escala de razón en la medición. Esta escala requiere que tenga un valor 0 para indicar que en este punto no existe la variable. Por ejemplo, considere el costo de un automóvil. El valor 0 para el costo indica que el automóvil no cuesta. O sea, dentro de la de razón, el 0 indica la no existencia de algo. ¿Está? Bien. Había hecho bien la diferencia. Quería asegurarme porque por ahí yo le suelo errar. Y errar es humano, como dice. Bueno, este es el material. Está muy bueno. Este libro, bueno, después van a venir cosas más complejas. El contenido no cambia, o sea, los conceptos fundamentales no cambian. Lo que cambia por ahí son los ejemplos. Eso es lo que, fíjense que de una edición a otro, los libros no cambian los conceptos, sino más que nada los ejemplos, porque se van modernizando, obviamente, los ejemplos. Bueno, acá dan los ejemplos de los gráficos. Bueno, este es una serie temporal. Las series temporales les va a apasionar, son muy lindas e interesantes. Bueno, estos gráficos son un gráfico y son los más usuales por ahí. Estos no están muy buenos, estos gráficos. Lástima que no podemos compartir el Excel acá. Pero bueno, así queda en la grabación.
Bueno, estos gráficos son los gráficos en barra, los más comunes. Fíjense que tenemos el porcentaje. Estos generalmente, estas barritas se pueden, o sea, estos gráficos que están así, eh, generalmente se pueden hacer mejorar estos gráficos, ¿no? Tenemos el porcentaje de ocupación y los meses en que se produce la desocupación. Por ejemplo, sí, voy a mandar por correo. Yo generalmente nadie les envío el link y el libro ya de donde ya pueden bajarlo directamente, ¿sí? Y de ahí ya termino la clase y ya le estoy enviando. Si no, les envío el link por el WhatsApp, ¿sí? Pero en el correo queda registrado el envío. Bien. Obviamente que este gráfico estaría interesante, por ejemplo, el porcentaje de ocupación, yo diría más de desocupación, que se produjo durante la pandemia. Y entonces vayan tomando nota. Buscar gráficos en barras sobre representativos de la desocupación que se produjo durante la pandemia. ¿Tomaron nota? ¿Están todos todavía? Vamos a ir viendo los gráficos. Yo les voy a mandar. Sí, sí, Mariana, cómo no. Gráficos de barras que representen el nivel de desocupación durante los meses de pandemia. Lo que tiene muy buenos gráficos generalmente es el diario Clarín. Clarín es espectacular las herramientas gráficas que utiliza. Más allá de las controversias que tenga, ¿no? Políticas, a mí no me interesa, pero para nosotros visualizar lo que nos interesa, que son las estadísticas, uno de los mejores que utiliza las herramientas gráficas es Clarín. La fuente. Cuando nosotros tenemos datos o gráficos, es muy importante tomar la fuente y si nosotros los realizamos. Generalmente un gráfico tiene que tener todos los elementos correspondientes a un gráfico, el título, las unidades de medida y la fuente de donde obtuvimos el gráfico. Acá les da todo, bueno, los estudios estadísticos. Acá, bueno, todo está referido a Estados Unidos, obviamente, porque es un libro de Estados Unidos, pero lo que nosotros vamos a tratar de hacer en lo posible es tomar como base todos los ejemplos que lo da, pero basado en Argentina. Por ejemplo, las empresas con participación en la bolsa, vamos a tomar las empresas argentinas, obviamente, no vamos a tomar las de Estados Unidos, si bien las bolsas interactúan, ¿no es cierto? Pero vamos a tomar las listas de empresas que están dentro de Argentina, dentro de la bolsa, porque no todas están. Bueno, acá, bueno, ahí habla de los errores más comunes, cuestionarios, ahí les da un ejemplito de los cuestionarios, eso es lo interesante de, esta es una encuestita que se toma generalmente, que los hoteles, por ejemplo, yo cuando voy a hacer los congresos, así,
o en las jornadas y tenemos en otras provincias o en otros lugares, generalmente en los hoteles dejan un papelito para que realicemos las encuestas del servicio. En algunos restaurantes también. Fíjense que acá dice calidad de los alimentos, amabilidad en el servicio, prontitud en el servicio, limpieza, gestión, comentario. ¿Qué lo motivó a visitar? Y este me parece que... Bien, está muy lindo el ejemplo. Fíjense que acá tiene el ejemplo de una variable ordinal. Y después cuando se pueden cuantificar y trabajarlas, o sea, con esos valores, después se trabaja. Nosotros hacemos una repasadita, para los que no me conocen, por ahí hacemos una repasadita del material para que lo conozcan, ¿sí? Bueno, y acá está el inicio de estadísticas descriptivas, y yo saco pedacitos del material, bueno. Y acá, frecuencias y frecuencias porcentuales de las variables. Fíjense que acá pone la bolsa de valores, Nueva York, mercado nacional de Nasdaq. Nosotros vamos a tomar la bolsa de Buenos Aires. Vamos a trabajar con la bolsa de Buenos Aires y alguna otra bolsa. Vamos la de Rosario, por ejemplo. Acá tenemos también la bolsa, pero vamos a trabajar con datos de acá. Bueno, y habla sobre la inferencia, hoy que fue una de las preguntas de la inferencia estadística. Antes de esto, ¿verdad? Bueno, acá da... acá. Bueno. ¿Quién era que no le había quedado? ¿Marín era? Ya estoy confundida a esta hora. ¿Quién era que tuvo duda en inferencia? Ahí está. Todavía no me falta la... Estoy ahí. Bueno, estaría bueno... por ahí cuesta un poquito al principio disociar, o sea, están íntimamente relacionadas. Nosotros inferimos generalmente, partimos de la descriptiva para inferir sobre la... O sea, partimos de una muestra para inferir sobre la población. Bueno, fíjense que acá les explica que debido al tiempo y otras consideraciones solo es posible recolectar los datos de una pequeña parte del grupo de los grandes elementos y el estudio se le llama población, pero al subgrupo se le llama muestra. Acá le habla, o sea, del subconjunto y lo que es la inferencia. Se infiere sobre la población. Realmente nosotros, es lo del médico, ¿sí? Bueno, y ahí les explica bien. Ahí están los datos. Acá. Ahí Alberto. No sé si te dicen Esteban o Alberto. Me parece que te decían Esteban, ¿no es cierto? Acá tenemos un ejemplo. Acá dice, tomamos la población, consta de todos los focos fabricados. Bueno, esa tablita de valores eran del promedio de vida que tienen los focos. Obviamente que no se va a tomar toda la población de focos porque es imposible tomar todo. Entonces se fabrica una muestra de 200 focos que tienen el nuevo filamento y van a introducir una mejora en la fabricación o en la producción de focos de
De los datos muestrales se obtiene como tiempo de vida promedio muestral 76 horas. Entonces, ese promedio se usa para estimar el promedio poblacional y ahí realizamos nosotros inferencias, ¿tá? Para inferir sobre la población. Este ejemplo está muy bueno. Bueno, y ahí tienen un resumen y después sí, tienen los ejercicios complementarios que yo después les voy a ir indicando cuáles vamos a ir haciendo. Por ahora la tarea va a ser la lectura, ir amigándose con el material. Y ya la próxima clase vamos a entrar con todo, con el Excel. Ya voy a hacer varios ejercicios. Les voy a mandar con antelación, entonces vamos trabajando en forma conjunta. Pero voy a mandar un correo a la universidad, o sea, facultad, y al director, avisándole con antelación que nosotros vamos a estar un tiempito acá, voy a hacer la presentación, todo, tengo las dificultades, les voy a pasar el link, incluso si quieren ingresar a la universidad también, alguien de la universidad quiere ingresar mientras nosotros damos la clase. Voy a dejar el link de Google Meet acá, plasmado. ¿Les parece bien? Porque lo del primer cuatrimestre fue de emergencia. Trabajamos de esta forma porque, bueno, yo tuve muchas dificultades con mi conexión y con un montón de cosas. Pero ahora estamos bien. Dejo de... Ahora... ¿Qué les pareció? ¿Comprendieron la clase? A pesar de que iba y venía presentaciones, pero bueno, sé que no se amiga con el Excel. Si bien hubo muchas mejoras, la herramienta, pero el Excel no se amiga con el Excel. A ver, vamos a insistirle. ¿Les parece? Dejo de compartir eso. Voy a probar, a ver si me deja compartir. Capaz si lo cargo desde mi... Ahí quedó el contenido. Acá está el otro libro. Compartimos este libro, este material y después ya los libero. ¿Cargo? Bien.
convirtiendo el PDF. Partimos esto y nos despedimos. A ver si no. ¿Qué les pareció la clase? ¿No les pareció muy aburrida? Yo creo que tenemos que hacer una horita presentación, después una horita hacemos en Google Meet con el Excel y trabajamos todo. Está convirtiendo. Aceptó el otro libro gordote. Este es bastante también pesado. Yo creo que tiene. Aceptar. Cualquier cosa lo dejamos que convierta. Les paso el link. Ustedes piden un poco el material. Ahí está. Bien. Está queriendo aparecer el libro. Bien. Estadística aplicada a los negocios y la economía. Este libro está bastante bueno, buenísimo. Está muy lindo. Es de Lynn Marshall y Waden. Este autor yo lo suelo usar, el de Lynn. Es muy lindo. Muy entendible. Bueno, acá en este texto bueno, yo lo usé a fíjense que tiene acá tiene la utilización del Excel. Les da como, está muy bueno porque este es un poquito más nuevito que el de Anderson. Les enseña a utilizar las fórmulas y los ejercicios en el Excel. Y usa MATLAB, no es otra herramienta estadística. ¿Recordar ahora? Bueno, acá están todos los revisores, generalmente suelen mandar, la editora esa suele mandar. Yo una vez, a mí me enviaron libros para el control, para el análisis de si está bueno, no está bueno, qué nos parece. Bueno, está muy lindo este libro. Y es más moderno que el otro.
Sí, Mariana. Mandé uno, pero no sé si lo recibieron. Hoy yo lo grabé a uno. Y esto ya está ahí adentro. Así que va a estar todo en la facu. Pero yo les voy a mandar por el correo también. Bueno. Y acá, esta frase que dice, hace más de 100 años, Wells, escritor, historiador inglés, dijo que algún día el razonamiento cuantitativo sería tan importante para la gran mayoría de los ciudadanos como la capacidad de leer. Entonces, o sea, no mencionó el área de los negocios, dice, ya que la revolución industrial apenas comenzaba. Bueno, y acá explica la importancia, lo que él predijo, digamos, respecto a la estadística. Está muy buena la introducción también del libro, me encantó, me encantó. Y bueno, ¿por qué se debe estudiar estadística? Muy, muy lindo está. Y ese autor suele ser muy amigable. Bueno, y acá están los gráficos. Yo hice un gráfico igual que este de las marcas de clase de... Ay, mi perro. Se va a hacer famoso con los ladridos ahí. Bueno, con la nómina de automóviles y el ranking, yo hice un gráfico así muy parecido a este. No con el dibujito ese, pero bueno. ¿Les gustó este material? Este es mucho más a mí me gusta la presentación, me encantó porque es más juvenil, menos. Bueno, y acá está, fíjense en todo, en material, en lo que busquemos. Bueno, parte de la estadística, métodos de organizar, resumir, presentar datos de manera informativa. Eso es la estadística descriptiva. Vamos a ver si buscamos para Julián. Acá la inferencia estadística, también denominada estadística inferencial o inferencia estadística. Entonces, acá les dice, encontrar algo relacionado con la población a partir de la muestra. ¿Sí? Partimos de la muestra para inferir sobre la población. Entonces, estadística inferencial, métodos que se emplean para determinar una propiedad de una población con base a la información de una muestra de ella. Ahí está más clarito. Ahora sí, Esteban, ya está ya. ¿Vieron? Que está bien clarito ahí en el material. Súper. Bueno, ahora sí me despido, chicos. Excelente material. Ya está esto. Yo subí el material, así que ya está. Que tengan muy buenas noches. Y bueno. Vayan leyendo el material, les voy a mandar de a poquito. Amíguense con el material, ¿sí? Acuérdense que yo siempre tomo todo lo del material, hacemos los mismos ejercicios, todo. Fíjense que yo despacito los llevo de la mano hasta las aguas más profundas y llegan y súper bien, ¿eh? Muy bien anduvieron.